Los pueblos y la realidad colonial. Factores que contribuyeron al cambio: tenencias étnicas, subordinación etnizada, que fue en los pueblos y la realidad colonial. Durante la época colonial del siglo XVI al siglo XXI, los pueblos indígenas de América fueron sometidos al dominio español, lo que transformó su organización social, política, económica y cultural. Factores que contribuyen al cambio. A lo largo del tiempo, diversas causas, internas y externas, transformaron a la estructura colonial y permitieron el seguimiento de nuevas identidades y movimientos de independencia. Ahora les voy a dar factores claves económicos. El comercio con otros países y las reformas borbónicas modificaron la economía colonial. Sociales. Las diferencias entre criollos, mestizos e indígenas provocaron tensiones y luchas por los derechos. Culturales. La influencia de las ideas de la Ilustración, libertad, igualdad, derechos humanos, inspiró a las élites criollas. Políticos. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa sirvieron de ejemplo. Religiosos. La pérdida de poder de la Iglesia Católica permitió nuevas formas de pensamiento. Resistencias indígenas y popular, hubo constantes levantamientos y rebeliones contra los abusos coloniales. Pertenencias étnicas. Durante la colonia se formó una sociedad diversa y desigual, marcada por el origen étnico. En los siglos XVII, varios pueblos indígenas de Guatemala mostraron resistencia frente a los abusos y nuevas disposiciones impuestas por las autoridades coloniales. Como el regidor de un ejemplo fue la oposición de los indios de Taxisco de 1677, quienes rechazaron la siembra obligatoria de algodón porque afectaba su economía y sus cultivos tradicionales de cacao y maíz. Su resistencia fue racional y argumentada, mostrando conciencia de los daños que estas medidas traían a su comunidad. Otros casos similares ocurrieron en lugares como Santa Lucía, Utlatán, San José de Tecpan y Quetzaltenango, donde los indígenas defendían sus costumbres y derechos frente a las imposiciones coloniales a finales del siglo XVII. Estos conflictos se encargaron de un contexto nuevo de ideas ilustradas que promovían derechos de educación y participación ciudadana. Hacia el siglo X, y los levantamientos indígenas comenzaron a tomar una forma más organizada. También se mezclaban como motivos religiosos o culturales. En el fondo reflejaban la búsqueda de libertad y justicia y el deseo de conversar y sus tradiciones frente al dominio colonial y a la explotación. Este grupo estuvo conformado por Elenisa Chun, Yair Chun y José Rojas. Curso: Historia, Guatemala y Universal. Lugar: Instituto Nacional de Educación Diversificada. Fecha: 16 del 10 de 2025. Gracias.